cosas, ¿no? Los cables y que nosotros lo enchufemos. Así que el que vive enchufado, en otras palabras, que vive lleno del Espíritu y caminando en el Espíritu, tiene victoria para todas las cosas que enfrenta en la vida. El problema está es que si desde viene nuestra responsabilidad, andar llenos del Espíritu. Si no estamos llenos del Espíritu, no podemos vivir en el Espíritu. ¿Y en qué viviremos? ¿En qué vivimos si no estamos llenos del Espíritu? En la carne. ¿Y qué es la carne? Todas esas cosas del viejo hombre, todas esas cosas, el mal humor, el desánimo, la tristeza, todas las cosas que realmente son contrarias al fruto del Espíritu. Entonces, para poder vivir una vida en victoria la semana, ¿y la necesitamos o no? Vivir en victoria. Necesitamos energía, necesitamos eso, esa potencia que viene de Jesucristo, la necesitamos. Y la tenemos a través del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana vamos a compartir algo que ya compartí hace mucho tiempo. Siempre cuando hago una revisión, cambio algunas cosas, enriquezco algunas, mejoro algunas cosas, y quiero compartir esta mañana sobre somos influencia. Para Daniel, que pone título a los videos, somos influencia. Ese es el título. Pero antes oremos al Señor. Aquí cada uno de nosotros somos influencia. Influenciamos para bien o para mal. El esposo influencia en la esposa en el esposo, los padres en los hijos. Y es más, hablamos la semana pasada sobre el rechazo, ¿se acuerdan? Bueno, pero nosotros somos influencia de nuestros padres. Es más, ¿quieres ver por qué los hijos se portan de una manera? Muchas veces es mirando al padre para saber que por qué se comportan así. Entonces nosotros somos influencia. Quiera Dios que seamos buena influencia en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros discípulos, que no seamos mala influencia, sino que seamos esa buena semilla del Evangelio del Reino de Dios y que seamos una buena influencia. Hermanos, vamos a orar. No podemos hacer nada sin oración. Padre, esta mañana nos abrimos a tu Espíritu para que tú, Señor, ministres y para que tú redargullas. Tú no vienes con un espíritu condenatorio, sino vienes con un espíritu de restauración. Si nos ves que nos equivocamos y caminamos mal, tú nos quieres enderezar nuestra vereda. Pero pedimos esta mañana, Señor, por favor, no queremos endurecer nuestra cerviz. No queremos endurecer, cauterizar nuestra conciencia, Señor. Sino te pedimos que nos hagas sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Y que traiga, Señor, en nosotros un espíritu que nos lleves al arrepentimiento. Si es que nosotros, a través de la palabra, el Espíritu nos habla y nos redarguye. Hermanos, no es para condenar, sino para que vuelvas a la fuente que es Jesucristo. Te arrepientas, pidas perdón al Señor y te apartes de esa actitud equivocada con la cual estabas viviendo. En el nombre de Jesús rogamos a Dios que sea tu Espíritu operando en cada uno de mis hermanos. Amén.
Amén. Hermanos, el plan de Dios es perfecto. Cuando miramos en la Escritura y descubrimos el plan de Dios, su doctrina, su querigma, y vemos que eso nos dejó como herencia nuestro Dios. Nos ha dejado un legado. Es como un padre cuando se va, deja una herencia. Y Él nos ha dejado una herencia que es su palabra. Y nos envió el Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento. Y a través de la acción del Espíritu Santo que fue enviado a nosotros, a morar en nosotros, podamos descubrir, saber, entender el propósito eterno de Dios para con nuestras vidas. Y esta mañana vamos a compartir algo muy importante. Y es el poder que tiene la influencia. Tu influencia, mi influencia. En donde estemos. Estoy pensando en este momento en cuánto influimos nosotros en nuestra familia, pero también en los discípulos, también en los hijos, donde estemos, en cada ambiente, somos influencia. Y hoy en día vivimos en una época donde los que influencian, miren esa palabra, influencia, acá los jóvenes me van a entender, porque han escuchado el término influencer, ¿no? Se llaman influencer porque influencian a una gran cantidad de suscriptores que están inscritos para ver los youtubers, ¿no? Y siguen toda la secuencia y siguen toda su vida y lo siguen porque quisieran imitarlos, quisieran saber cómo son para poder vivir como ellos. Hoy en día están los que influencian, que muchas veces son personas que uno no sabe bien qué hacen, qué dicen, qué sienten, qué creen. Pero a través de las redes sociales, el Instagram, el Facebook, los youtubers, el TikTok, pareciera que están dictando la forma que uno debe vivir. Porque inconscientemente van influenciando en nosotros. Ellos dictan la manera de vivir. Ellos dictan la manera, la moda de vestir, el estilo de vestirse. Ellos dictan los gustos. Pero algunos llegan a influenciar tan negativamente que a veces influencia de una manera que trae mucha destrucción. Estuve una vez viendo a un influencer, la internet estaba hablando sobre, era un diario, pero habló sobre un influencer, y este influencer se suicidó en cámara. Tomó, y se ve el momento que frente a miles y miles de seguidores, explicaba que la vida ya no tenía sentido y que mejor era morirse. Y se suicidó en cámara tomando veneno. Ahora imagínate los que lo seguían, los jóvenes que tienen problemas, los jóvenes que tienen depresiones, que tienen crisis, escuchando a alguien al cual siguen y al cual, me atrevo a decir, idolatran, copian todo lo que es de su vida. Y acá yo te digo, papá y mamá, de cualquier forma, tú eres influencia. ¿Sí o no? O tú influencias, o tú eres influenciado por el mundo, o tú eres influenciado
por tus padres. Un joven o es influenciado por el mundo o es influenciado por sus padres. Pero de cualquier manera somos influenciados. Y hasta inconscientemente. Las ropas que usamos. ¿No es cierto que la ropa que usamos hoy no es la ropa que usamos hace 5 años? Somos influenciados hasta en esas cosas, el estilo de vida, la ropa, y si te vistes una ropa antigua dicen, este está pasado de moda. Hermanos, la influencia es real. Estamos influenciando siempre. El problema está cuando la gente que es influenciada por las costumbres que ofenden a Dios, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, hermanos, la influencia tiene poder. Y si puede llegar hasta ese punto del cual hemos hablado, ese punto tiene poder y puede cambiar una vida, puede cambiar una familia, puede cambiar una sociedad, puede cambiar una cultura. Y lo llega a hacer. Pero hermanos, Dios también usa la influencia. Dios usa el poder que tiene la influencia. Hay influencia negativa, como dijimos, pero hay influencia positiva. Y Dios conoce eso. La influencia es un poder que se introduce en nuestras vidas sin aviso. Es muy sutil. Y como padres podemos influenciar en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en donde estemos, porque la influencia tiene poder. Y yo quisiera dar algunos elementos de influencia que producen algo muy poderoso cuando estos rasgos están en nuestra vida. Y podemos ver la Escritura porque queremos una influencia. Porque así como les dije que hay una maléfica, satánica y tremenda, y el diablo sabe cómo usarlo, la clave que tenemos nosotros los discípulos del Señor está en Dios y cómo Dios usa este poder para nuestro bien. Entonces, vamos a hablar sobre la influencia. Cada vez que alguien piensa o hace memoria de sus padres, a veces yo con Mirchi estamos conversando, ni me acuerdo, vienen recuerdos, ¿no? Y le digo, mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto, porque me recordaba algo, me hacía recordar, ¿no? Pero cada vez que alguien hace memoria de sus padres, estoy seguro que más nos recordamos de los que vimos, de lo que nos dijeron. ¿Es así? ¿O a mí nomás me pasa? ¿Te recuerdas más lo que vistes de tus padres o te recuerdas más de lo que te hablaron tus padres? Y lo que vimos hacer a nuestro padre, esas cosas influyeron sobre nuestra vida. Y muchas veces eso es lo que explica hoy nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Mucho de lo que somos hoy lo recibimos de nuestros padres. Queramos o no queramos, ya sea para bien o ya sea para mal, pero influyeron sobre nosotros. Hermanos, hay algo que se llama el ciclo, un ciclo que es repetitivo de padres a hijos.
A veces el hijo no quiere repetir lo que el padre hizo. Y por más que no lo quiere repetir, y por más que sabe que no es correcto, lo repite. Ese se llama el ciclo, hay un ciclo. Pero gracias a Dios que Él vino a traernos una nueva cultura, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar y tomar decisiones con la sabiduría de Dios para nuestra vida. Entonces, ahora vamos a basarnos en unas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Este Timoteo era muy jovencito, bien joven, podría ser Daniel, podría ser Benjamín, era muy joven, pero estaba a cargo de varias congregaciones. Pablo le tiene que decir, no tengas en menos tu juventud, ¿no? Timoteo tenía que ordenar, tenía que ministrar, tenía que dirigir a gente de muy mayor. Y a veces los mayores, ¿qué me va a dirigir este jovencito, no? Yo soy, dice, no sacan su pecho todavía. Yo tengo más vida que este, yo he vivido más. Y Pablo tenía ese problema Timoteo tenía ese problema que Pablo le tiene que decir, no tomes en menos tu juventud, porque Timoteo parece que tenía oposición. Entonces le tiene que recomendar a Timoteo. Y le da ciertos consejos, ciertas demandas a Timoteo para que él pueda ordenar, pastorear iglesias. Casi que Timoteo tenía un llamado apostólico, ¿no? La pregunta es, porque es una pregunta, ¿no? Pablo en este caso le estaba hablando para que Timoteo ordenara e influenciara sobre la iglesia, porque le dice, sé modelo, le dice, ¿no? En esto, sé modelo. Entonces la pregunta ¿es solo para la iglesia? ¿O también es para nuestro día a día, para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para el hogar, para los hijos? Y yo creo que sí, porque la palabra se aplica a todo hombre y a toda mujer. En este caso se lo dijo a Timoteo para que él sea modelo de una congregación. Pero ahora yo, con la gracia de Dios, pienso que él estaba dando estos consejos porque dice que la escritura, toda la escritura es útil, ¿qué dice? Para instruir, ¿qué más? Instruir en justicia, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos dice la Escritura y vamos a ver en qué podemos nosotros usar estos consejos de Pablo para nosotros, para que seamos buena influencia. Primera de Timoteo 4:12. Si amamos a nuestra esposa, hermanos, si amas a tu esposo, si amas a tus hijos y quieres influenciar lo mejor sobre ellos, va a ser bueno que subrayes este versículo ahí y tengas en cuenta estas palabras que Pablo le dice a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué dice? Ejemplo, sé modelo, sé patrón, sé un ejemplo a seguir, dice, de los creyentes, o sea, de los discípulos. Me viene acá que toda coyuntura debería escoger esto.
¿no? Que toda coyuntura tendría que tener esto muy en claro. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Hermanos, aquí están los elementos de la influencia del Espíritu Santo en el lugar donde estemos. Si esto está, va a influenciar tu casa, va a influenciar en tu trabajo, donde te muevas, en la universidad, en el colegio, en el instituto. Si usas estas cosas, vas a influenciar como Dios quiere. Y esta es como una mochila que uno tiene que cargar a donde vaya. Y es una mochila que Pablo se la da a Timoteo por decir, usa esto, lleva esto, no te falte, no te olvides, siempre esté contigo. Cuando uno lee en qué tiene que ser ejemplo, Timoteo, expresamos, vaya qué contenido le dice Pablo a Timoteo. Y vamos, que esta mañana el Espíritu Santo nos permita extraer, como alguien extrae el jugo de una naranja y le saca todo hasta el último, que el Espíritu Santo nos ayude a extraer, a estrujar, para que salga bastante de este contenido. Pablo, por algo se lo está diciendo a Timoteo. Ya dijimos, era joven Timoteo. Quizás Timoteo estaba con mucho temor, con muchas dudas. Pero acá Pablo le da estos principios. Pablo le dice, primero, voy a parafrasear, ¿no? Primero tienes que vivirlo. Y lo que tú vivas va a influenciar sobre los demás. Y lo primero que le aconseja es respecto a cómo debe hablar. Ser ejemplo en palabra. Y le da una lista, pero lo primero que dice es ejemplo en palabra. Hermanos, si queremos influenciar en alguien, en tus hijos, en tu esposa, tu esposo, si quieres influenciar, obviamente estoy hablando a discípulos que temen al Señor, estoy hablando a discípulos, a padres discípulos, esposos discípulos que tienen temor al Señor. Si quieres influenciar, primero tienes que vivir la palabra. No puedes enseñar si no la vives, porque vas a crear resentimiento, vas a crear dudas en los que te escuchan, en los que te ven. Qué fácil es hablar, qué fácil es enseñar, pero qué difícil es vivir y practicar. Hermano, no va a haber transformación en tu casa si tú como jefe de tu casa, como madre de tus hijos, no cambia en tu conducta. Eso es lo que dice primero, sé ejemplo, vívelo, practícalo para que puedas enseñar. Así que tenemos que nosotros, hermanos, porque yo amo a mi hijo, amo a mi esposa, y yo quiero influir sobre ella. Quiero influir en mis parientes, quiero influir en mis hermanos, quiero influir en los trabajadores. Pero tienen que ver testimonio en mí. Tienen que ver que yo vivo lo que enseño. Que no es otra cosa que ser como Jesús. Jesús lo que vivía, enseñaba. Si no, me vuelvo un fariseo, me vuelvo un religioso. Fariseo y religioso. Buenos días. Entonces, hermanos, lo primero que dice Pablo es, sé ejemplo en palabra. Qué importante es cómo hablamos. La palabra es lo que sale de lo que hay en el corazón.
Lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro interior. Por eso una persona resentida, una persona amargada, una persona soberbia, una persona orgullosa, en sus palabras va a expresar lo que hay dentro del corazón. Júntate un ratito con alguien y vas a saber lo que hay en su corazón. Si es un chismoso, si es un crítico, si es alguien que está mirando a los demás para criticar, para censurar, para hablar de un hermano, es lo que hay en su corazón. Por eso es importante la palabra. En nuestra casa hablamos de muchas maneras. Hablamos con diversos tonos, con diversos gestos. Al esposo o la esposa y viceversa. Los padres hablan a los hijos, de los hijos a los padres. Y tenemos que darnos cuenta de los tonos, porque el hablar no solamente es gesticular palabra, sino es la forma como le hablas, con el tono que le hablas, con el rostro, cómo le hablas. Porque yo le puedo decir, tráeme algo y, con una cara adusta. O puedo decir que haga algo por mí, pero de una forma equivocada. Responde muy tiránicamente. Hay algunos padres o esposos que se toman a pecho el rey de la casa y lo que hacen es ordenar. Se sientan y ordenan, y ordenan, y ordenan, y ordenan, y ordenan. Pero Jesús no era así. Jesús era alguien que tenía en su corazón mansedumbre y humildad, y cuando pedía, lo sabía pedir. Y los discípulos reconocían autoridad. Él no tenía que marcarles, yo soy la autoridad en la casa, yo soy la cabeza en la casa, yo soy el que mando en la casa, sino por su vida, por su forma de ser, por su gesto, por su ternura, por su dulzura, de cómo hablaba. Así era Jesús. Y los discípulos reconocían autoridad. No necesitaban que le diga, yo soy el que manda. Sino él pedía, con esa suavidad que tenía, y por la forma que vivía, tenía autoridad. ¿Amén? Las palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Hay un dicho muy popular que dice así, no sé si lo habrán escuchado, quizás los que somos ya un poquito más de 60 años lo hemos escuchado, pero hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es como que uno habla y no ocurre nada, ¿no? No pasa nada, hablé yo y no pasó nada. Pero no, hermanos, esa es una mentira. Las palabras no se las lleva el viento porque generan su efecto en el que escucha. Las palabras surten su efecto y aunque alguien diga, pero yo no quise decirlo así. Sí, pero yo te quise decir otra cosa. Pero ya generó un efecto. Ya generó una herida. O ya generó realmente un sentimiento de valoración. Depende cómo lo hablas. Pero las palabras, hermanos, marcan. ¿Cuántos hijos han sido marcados por lo que sus padres le han hablado? Tonto, no sirves para nada, ven, eres un inútil. ¿Cuántos han marcado hacia sus hijos? Tú no vas a llegar a nada. ¿Cómo serás cuando te cases? ¿Cómo será tu casa? Dicen. Van marcando. Porque eso va dejando huella y va marcando. Entonces las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan y hacen su efecto o positivamente o negativamente.
¿Se acuerdan? Se queda grabada en su alma, se queda grabado en su conciencia, en su mente, porque es algo que dolió tanto que dejó su huella. Pero la verdad, también, por otro lado, es que las palabras van creando criterios en los hijos. Van formando vidas, van formando visiones, futuros de los hijos, su destino. Las palabras son muy importantes. Si yo le hablo bien a mi hijo, si yo le hablo bien a mi esposa, si yo la trato de la manera correcta, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, a los hijos, va generando seguridad en los hijos, va asegurando amor en los hijos, identidad en los hijos, sanidad, un carácter fuerte para luchar en la vida. Lamentablemente hay hombres, no aquí, pero hay hombres afuera que son dubitativos, no pueden tomar decisiones, se quedan en su casa, no son luchadores, no son peleadores ante la vida, se quedan en la casa y a veces la mujer tiene que salir a trabajar. Y muchas de esas raíces están en el hogar, están en lo que los padres hablaron, en lo que los padres dieron ejemplo. Así que marcamos el destino de los hijos, la visión de los hijos, su pensamiento de los hijos, las emociones de los hijos, las marcamos muchas veces con las palabras. Por eso sé ejemplo. ¿Cómo tratas a tus discípulos, por ejemplo? ¿Cómo le hablas a tus hermanos en Cristo? Deja marcas. Hermanos, tenemos que ser como Jesús. Dime si lo que tú estás haciendo lo haría Jesús. Y ahí me vas a decir si es el Espíritu Santo el que te mueve, o es el espíritu de murmuración que te mueve, o es la carne que te mueve. Porque eso va a mostrar en dónde estás caminando, en la carne o en el espíritu. Entonces es importante, hermanos, cómo hablamos y los tonos. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:29, y Colosenses capítulo 4, versículo 6, esos dos versículos, lo voy a resumir, que toda palabra que sea dada para edificación, y lo que sale de nuestra boca tiene que ser sazonada con sal y que edifique. No sé si los chismes, las críticas, las murmuraciones te edifican. Yo que sepa, no te edifican nada. Entonces lo que salga de tu boca tiene que ser algo que edifique al otro, o sea, que lo haga más parecido a Jesús, que le ayude a alcanzar la meta de ser como Jesús. Entonces, eso tiene que ser nuestra palabra, sazonada con sal, la forma como se lo digo, con la gracia que Dios nos da. Y que edifique, que sea palabra que lo haga crecer a mi hermano espiritualmente, no que lo hunda espiritualmente, sino que lo haga crecer a la meta. La tarea de toda coyuntura es que mi discípulo alcance, llegue a la meta y sea parecido con Jesús. Eso es lo que toda coyuntura tiene que buscar. Que su discípulo, ayudarlo. Él es un cooperador de Cristo, del Espíritu Santo, para que llegue a ser como Cristo. Que edifiques, que haga bien a la gente, al que te escucha. Que a la gente le guste oírte. No que diga, oh, otra vez viene con su hablar.
con sus cuentos. No, que le guste oírte. Este hermano cómo me edifica cuando hablo con él. Me llena de fe. Este hermano me insufla fe. Hablé con él, vine desanimado y ahora estoy animado. Que edifique. Entonces el vocabulario es muy importante. La forma, pero también lo que hablamos, ¿no? Porque lo que hablamos muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Quieres saber cómo está el corazón de tu hijo? ¿O de tu esposa o de tu esposo? Habla con él, ten tiempo con él para escuchar y vas a ver dónde está el corazón de tu hijo. Porque por las palabras se conoce el corazón, por lo que hablamos. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice, ¿no? La palabra. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de... Parece que este versículo se arrancó de nuestra Biblia. Fíjate si está en tu Biblia, no vaya a ser que se haya salido la hoja de repente. A veces algunos Biblias un poquito viejitas se sale la hoja y... Pero dice, todo lo que hacéis de palabra, o sea, todo lo que habléis, todo lo que digas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, lo tengo que hacer como Jesús. En el nombre significa, yo tengo que hacerlo como Él. ¿Está bien? ¿Se entiende, hermanos? ¿Se escucha Pedrito por allá? Bien. Qué importante es, hermanos, vuelvo a decir, porque nosotros hablamos de la unidad de la iglesia. Dios quiere una iglesia unida y nos pide a nosotros que guardemos la unidad. No dice que hagamos la unidad, es una tarea del Espíritu Santo esa, pero cuando hay unidad, cuando va apareciendo la unidad, la tengo que cuidar, tengo que guardar la unidad. Eso es lo que me manda la palabra de Dios, porque Jesús en Juan 17 le dice al Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Está pidiendo al Padre unidad. Y el Espíritu Santo, que obviamente está en nosotros, nos va a llevar a la unidad, salvo que estemos en la carne. Si estamos en la carne, no nos va a llevar a la unidad, nos va a llevar a la división. Y tengo que discernir si el espíritu de alguien, hombre o mujer, me lleva a la unidad del cuerpo de Cristo o a la separación o a la disensión del cuerpo de Cristo. Tengo que discernir qué espíritu se mueve en mi hermano, porque puede estar influenciado por su carne y no por el espíritu. ¿Está bien? O estoy hablando de herejías de repente por ahí. Entonces, no seamos una persona crítica que está hablando negativamente de todas las cosas en todos los lugares donde te encuentras. En vez de decir, te encuentras una rosa, qué hermosa rosa, qué bonita rosa, sus pétalos, su perfume, lo primero que dices es, tiene muchas espinas. Hermanos, se nota. Cuando hablamos de un hermano, no resaltamos lo bueno, de frente lo malo. Criticamos. Y todavía espiritualizamos. No, es que yo lo que quiero hacer es para que crezca. Lo espiritualizamos. Pero no nos damos cuenta que eso es crítica. Porque si bien podemos marcar para ayudar a un hermano que algo que pueda estar haciendo mal, pero primero lo exalto en las cosas buenas que hace.
Lo alabo en las cosas buenas que hace. Pero no me enfoco en el error. Porque eso sí es crítica. Y es crítica destructiva. Hay muchos que usan la crítica para tapar sus defectos. Otros usan la crítica porque son soberbios y orgullosos. Yo soy mejor que él. Yo no diría eso. Y hay dentro de nosotros, que Dios nos ayuda a discernir, un espíritu crítico. Hermanos, tengamos cuidado con eso, que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Entonces nuestra manera de hablar sea llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios, dando gracias. Y qué importante es que junto con la palabra que damos aparezca también nuestro rostro, porque tu rostro refleja lo que hay dentro. A veces no es necesario decir muchas cosas, sino tu rostro. Cuando alguien tiene comunión con Dios y alguien anda con Dios y alguien se levanta muy temprano, ora al Señor, se postra ante el Señor, se quebranta ante el Señor y tiene su tiempo de comunión con Dios, su rostro lo refleja, su carácter lo refleja. Por eso incidimos a los discípulos, levántate temprano, ora al Señor, porque para que tengas un día lleno de su presencia, lleno de su Espíritu. Cuando alguien está lleno de ese Espíritu, le contesta diferente a la esposa, le contesta diferente al esposo, la trata diferente a la esposa, la trata diferente al esposo, a los hijos le habla con amor, porque está lleno del Espíritu, porque se llenó del Espíritu. Entonces, nuestro rostro tiene que acompañar nuestras palabras. Y un cristiano que tiene comunión con Dios es gozoso. Por más que enfrente situaciones que las vas a ver, las hay. Yo las paso. Todos los pasamos. Tenemos problemas, conflictos. Día a día es una lucha diaria. Pero tengo gozo del Señor. Porque sé que Él es soberano. Porque sé que Él va a cumplir sus promesas. Porque sé que Él me ama y eso me da gozo. Y por más que tenga los problemas, las voy a enfrentar, pero con gozo. ¿Amén? Entonces, sé ejemplo en palabra. La segunda cosa, a ver si voy a correr, la segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo en, sé ejemplo en conducta. Hay conductas que están cimentadas en la palabra de Dios. Y hay conductas que no están cimentadas en la palabra de Dios sobre sus principios. Una conducta con principios es importante que conozcamos la palabra de Dios. Es importante conocer para no transgredir. Yo, por ejemplo, Mirchi, que la amo mucho, mi esposa, a mí me agrada Mirchi, y en los años de matrimonio, yo he comenzado a conocer lo que le agrada a ella, para no entristecerla, ¿no? Porque son cosas, no es que son cosas buenas que tengo que cambiar, son cosas, errores, cosas, defectos. Entonces, si yo amo a Mirchi, yo tengo que saber lo que le agrada, porque quiero agradarla. Y el que ama a Dios, el que ama al Señor, quiere conocer lo que le agrada y lo que le desagrada, porque no quiere desagradarlo.
¿Y cómo la vamos a agradar si no conozco los principios, si no conozco la palabra de Dios? Entonces, mi conducta tiene que estar cimentada en sus principios. Por eso el discipulado que hablamos, nosotros tratamos la vida de los discípulos con la palabra de Dios, no con nuestra palabra humana, consejos, experiencias, sino con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque la palabra es clara y firme en sus principios. Nuestra conducta va a mostrar qué tipo de hombre somos. Si somos un tipo que un día está en el cielo, otro día está en el infierno, que si somos de doble ánimo, que si tenemos firmes convicciones, las convicciones no me la da lo que cree la gente. Yo no puedo estar con un discípulo, ¿no? Y tratando de agradar al discípulo, y a veces me pregunta un principio de discípulo, y yo decirle, puede ser, tal vez, no estoy seguro. Si estoy cimentado en la palabra de Dios, yo le voy a decir lo que tengo que decirle. No estoy andando para agradar, estoy hablando en los principios. Hay cosas que son lícitas. ¿Ver televisión? No es pecado, es lícito. Pero ver cosas en televisión, algunas cosas, sí es pecado. Y una persona no lo vería si está bajo unos principios de Dios. Por ejemplo, también dice la palabra, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios se va a casar con alguien que no es un hijo de Dios? Porque va a haber muchos problemas, ¿no? Diferentes maneras de pensar, diferentes objetivos, diferentes metas. Uno ama el mundo, el otro rechaza el mundo, el sistema del mundo, no las personas, sino el sistema del mundo. Y cuando uno se casa en yugo desigual, se enterca y se casa en yugo desigual, el problema van a ser los hijos. Porque la mamá, si es discípula, va a querer que sus hijos sigan al Señor. Pero si el esposo no es discípulo, él va a querer llevárselo a todos los domingos a ver partido, va a comenzar a que tome clases de defensa personal, va a querer varias cosas. Le va a dar permiso para que vaya a las fiestas hasta tarde. Va a decir, déjalo hacer al hijo, deja que él busque su destino. Problemas en los hijos, porque se casaste en yugo desigual. Pero una conducta basada en los principios de Dios, esa conducta va a influenciar. La conducta es importante, hermanos. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo es mi trayectoria? Porque la conducta marca, sin decir mucho, sin hablar mucho, mete cosas en los hijos, en el corazón. Otra cosa que influencia en la casa, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta y sé ejemplo en amor. Esta palabra, amor, lo traducimos en el lenguaje bíblico como un amor práctico, un amor ágape, un amor sacrificial. En el mundo dice yo te amo, pero es un amor eros, sentimental, ¿no? Pero esta palabra amor, como amor práctico, sacrificial, son los servicios, son el servir. Por ejemplo, de forma práctica, un hijo muestra su amor para con sus padres. Mamá, te hago los mandados.
Mamá, ¿quieres que te traiga esto? Papá, voy a arreglar mi cuarto. Mamá, yo voy a arreglar mi ropero, mi closet. O la hija, yo me encargo de limpiar el baño. No te preocupes de esto, yo lo voy a hacer. Ese es amor práctico. No es el amor, mamita, te amo. Mamita, te quiero. Qué buena eres para mí. Sino el amor se expresa en obras, en prácticas. ¿Amén? No se verifica el amor por lo que uno lo dice, sino se verifica por la práctica. Es un servicio, cosas prácticas. Y esto influencia tanto en los que están a tu lado, cuando hay amor y hay servicio. Que los hijos te vean servir en casa, varón, papá, que te vean servir. Tú estás formando a tus hijos para sus matrimonios. Cuando ellos se casen, ¿cómo crees que van a ser? Van a ser como tú. Tú los has formado así. Tú eres el modelo de cabeza que ellos tienen. ¿O no? ¿O hay una escuela para padres? ¿O hay escuela para esposos? No, ellos son lo que son porque lo vieron en su casa. El modelo en su casa fue su padre, fue su madre. Y ser servicial. Chinita, te ayudo. ¿Qué es lo que necesitas? Yo lo hago. Yo lavo los platos. Yo te alcanzo esto. No te preocupes, yo lo voy a hacer. Cosas prácticas. Y a veces el servicio lleva al sacrificio, porque uno se sacrifica. A veces hay que sacrificarse. La palabra de Dios dice, el que te pida llevar la carga 1 milla, llévala 2. Un amor práctico. Uno se sacrifica por amor, hace sacrificios. No está pensando cuánto me dará. Mamita, te voy a comprar, pero ¿cuánto me das? ¿No? Entonces esto es muy tremendo, hermanos, el amor. Y el amor influencia poderosamente. Pero también se da lo contrario, el odio. Las personas que odian, las personas que tienen resentimiento, también influyen, pero influencian venenosamente. Pero el que ama, influencia maravillosamente con la bendición de Dios. Hermanos, el servicio es una revolución del amor. Esto va a influenciar en tu casa, no te quepa la menor duda, en la vida del hogar. Los más serviciales son los que más influyen dentro de su casa. ¿Amén? Porque ¿quién fue el siervo mayor? Jesús. ¿Y qué estoy haciendo yo cuando soy siervo en mi casa y de los que están en mi casa? ¿Pareciéndome a quién? A Jesús. ¿Amén? Y tengo que parecerme a Jesús en todo. Algunos dicen, esto sí, esto no, esto sí, esto no, como si fuese opcional. No, esta no es mi área. No, yo no he sido para el servicio, son para otros. ¿No has escuchado eso? Tenemos que ser servidores, hermanos, porque eso nos identifica como discípulos de Cristo. ¿Amén? Amén. Yo, por ejemplo, otro ejemplo de mi casa, cuando me casé con Mirchi, yo dejaba una mugre el lavatorio. Me lavaba los dientes, la pasta dental quedaba en el lavatorio,
todo sucio, el espejo salpicado con la cepillada. Y yo aprendí, hermanos, yo aprendí esas cosas. Yo sé que a ella no le agrada. Entonces aprendí a dejarlo limpio. Otra cosa, a Justin y a mí, ¿no? Nosotros terminábamos de comer y dejábamos los servicios ahí en la mesa. Dejábamos el salero, dejábamos la mayonesa, el ají, nuestros platos, todo lo dejábamos ahí, ¿no? Y Mirchi nos decía, por favor, terminen y déjenlo en el lavadero. Y a veces aprendimos nosotros, Justin y yo, cuando comemos algo, agarramos un plato, ¿no? Lo lavamos y lo ponemos donde se secan, el escurridor. Son servicios que uno hace por amor, actos de amor que tu esposa lo va a recibir con mucha alegría y tus hijos también. Y esto influye en los estados de ánimo, ¿no? Estas pequeñas cosas constantes, porque ¿qué es lo que dice uno? Te amo, con esas cosas te amo, te considero, me importas. Amén. A veces yo comprendo a mis hermanos varones. Trabajan todo el día en la casa, están cansados y no piensan en estas cosas. Pero, hermano, cuando te casaste, todas estas cosas estaban en el paquete. ¿Sabías? Venía todo con el mismo combo. Es más, nosotros solemos, y está bien, es muy importante. Cuando nos casamos, no sé, conocen los votos, ¿no es cierto? ¿Conocen los votos? Bueno, la Iglesia Católica, te amaré en la muerte, te amaré en la enfermedad, en la riqueza, en la salud, en la pobreza. Eso se llaman votos, ¿no? Nosotros cuando nos casamos tenemos también otros votos, le hemos aumentado cosas, ¿no? Pero esos votos son un saludo a la bandera, ¿no? Un saludo a la bandera, ¿no? Porque parece que fuera parte del rito, ¿no? Parte de un rito, parte de la ceremonia. Es algo que se dice porque es costumbre decir, pero eso no es así. Es más, esos votos tienen que ser incrementados. Cumplir y tiene que incrementarse, porque ahí decimos unas cosas. Te amaré cuando estés viejita, cuando no te puedas parar. Te amaré si te da alguna enfermedad y te tengo que atender. Hay un montón de cosas que esos votos significan. Te amaré cuando te pongas bien gordo, cuando se te caiga el pelo. Te voy a amar así. Lo que quiero decir es que esos votos son compromiso que yo hago con la persona que me casó. Es más, la esposa, a veces los hombres creemos que la esposa no trabaja en casa. Una vez vi los picapiedras, ¿se acuerdan de los picapiedras? Y los picapiedras, Pedro dijo, no, eso es fácil, yo me quedo en la casa y ella yo voy a hacer lo otro. Se cambiaron de roles para trabajar y otro para atender la casa. Se volvió loco Pedro Picapiedra, porque entendió todo lo que hacía la esposa en casa. Y él dijo, no puedo esto, ¿no? Hermanos, tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Pequeños actos. Guarda tu ropa, hermanos. Jóvenes, guarda tus zapatillas. No vengas del trabajo, tira su zapatilla por acá, tira la zapatilla por allá, tira la camisa por allá, tira tu calzoncillo por allá. Todo lo tira. Todo tiene su sitio. Tu esposa te lo va a agradecer. Llega,
sácate el pantalón, sacúdelo, busca un colgador, lo pones en el colgador, lo cuelgas, tus zapatillas debajo de la cama bien ordenaditas, o si tienes una zapatera, ponlo ahí. Haz las cosas. Ese es el reino de Dios. Cuando viene el reino de Dios a la vida de nosotros, el reino trae orden. Orden. ¿Está bien, jóvenes? Que las medias no estén en la pared ahí pegadas. ¿Está bien? Orden. El reino de Dios es orden. Trae orden a la vida del hombre y de la mujer. Pero también dice, sé ejemplo en espíritu. Bueno, yo entiendo que todo lo espiritual sale de acuerdo a cómo yo soy con el Señor, ¿no? En mi tiempo con Dios, en mi tiempo devocional, en estar con Él, la persona que busca a Dios no le hace falta que le digan, esta mañana me levanté y estuve con Dios. Como dije, se le nota, se le refleja, se le mira. Ojalá que tus hijos y tu esposa te encuentren postrado en madrugada o temprano orando al Señor. Ojalá te encuentren leyendo la Escritura, ojalá te encuentren orando, y no lo hagas para que te miren, sino que te encuentren, que ay, hoy, y te encuentren, porque de corazón lo estás haciendo. Amén. Y ellos van a relacionar, cuando mi padre está así, cuando lo veo, es una persona, más cuando no lo hace, es otra persona, se porta carnalmente, se porta enojadamente, grita, tira la puerta, hace todo, pero cuando está con el Señor, es otro. Ojalá que nuestros hijos y nuestra esposa nos vean. Ese ejemplo. Y es más, alguien que es así, no es infiel. No es infiel. Alguien que tiene temor del Señor no es infiel. Una seguridad para la esposa es que el esposo sea un hombre temeroso de Dios y que busca a Dios con hambre y sed de Él. Amén. Bueno, nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros. Sí, eso es cierto, pero hay algo que nosotros nunca fallamos, es en comer, ¿no? Aquí hay hermanos que les gusta comer, veo sus barriguitas, su abdomen, ¿no? Ahí veo a Pedro, veo a Hugo, veo a Marquito, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿no? Un poco. ¿No nos olvidamos de comer o te olvidas de comer? ¿A las 2 estás mirando el reloj o no? A las 7:30, cuando te levantas, ya estás ahí en la mesa esperando tomar tu desayuno, ¿no? O cuando llegas a la casa, no te olvidas de comer, ¿no es cierto? Porque sabes que tu cuerpo necesita. Pero también nuestro espíritu tiene que comer, ¿no? Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Es el tiempo con Dios, es la búsqueda de Dios. De madrugada oirás mi voz, de temprano yo te buscaré. Algunos han cambiado el salmo, ¿no? De tarde te buscaré, ¿no? A las 12 oirás mi voz. Pero el que tiene hambre y sed del Señor, lo busca de mañana. Como dije, eso impacta. La palabra andad en el Espíritu tiene un sentido de mandamiento. No es opcional. Andad en el Espíritu. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Para andar en el Espíritu y hacer las obras del Espíritu, tengo que estar lleno del Espíritu. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Orando,
leyendo la palabra, perdón, haciendo vida de cuerpo, ayunando, y sobre todo, predicando el Evangelio. Hay un secreto que cuando uno predica el Evangelio a los demás, parece que hay una retroalimentación, parece que uno se llena, está más contento, hay gozo en el corazón, uno se llena. Es algo que muchos no han descubierto, pero cuando predican de Cristo a las personas, uno se va llenando más y más del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios, voy a parafrasear, es mi pensamiento, puedo estar equivocado, pero Dios diría o dirá, ¿para qué lo voy a llenar del Espíritu si este no predica y no comparte? Porque la palabra dice, recibiréis poder, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Para qué te va a dar poder si no eres testigo? Si no abres tu boca. Entonces Dios te mide, como dice, ¿para qué lo voy a llenar? Pero cuando uno predica, cuando uno comienza, ese combustible del Espíritu Santo se comienza a mostrar en que quiero predicar, quiero cumplir el mandamiento de Dios, la orden de Dios, porque fue una orden de Dios de ir a predicar el Evangelio, ahí el Señor me renueva y me llena de su Espíritu mucho más. Descúbranlo, hermanos. Les aseguro que eso va a pasar. Entonces, tenemos que estar llenos del Espíritu para influenciar nuestra casa. Otra cosa, hermanos, muchos están preocupados por cambiar ciertas cosas en sí. Luchan con sus debilidades. Quiero cambiar esto de mí. Me esfuerzo por cambiar, me esfuerzo por ser dulce con mi esposa, me esfuerzo por respetar a mi esposo, me esfuerzo por esto, ¿no? Y no se dan cuenta que lo están haciendo en la carne, con tus propios recursos, con tus propias fuerzas. Cuando el que te da la victoria sobre la carne es el Espíritu Santo. Así que tienes que llenarte del Espíritu y sea Cristo el que tome tu lugar. Y Él sí puede perdonar, Él sí puede ser amable, Él sí puede ser paciente, Él puede ser manso, pero Cristo en ti. Amén. Entonces, preocúpate por estar lleno del Espíritu para poder ser transformado. No oigas al mentiroso a decir que te esfuerces, que tú mismo eres, tú lo vas a poder hacer. No, sin Cristo nada podemos hacer. Y llenarnos de Cristo es llenarnos del Espíritu. ¿Amén? Entonces, aquí está la llave, aquí está el secreto de vivir una vida victoriosa en Cristo, llenarnos de su Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué le dijo? Miren, me gana la hora. Miren, cuando lo traicionaron a Jesús, lo dejaron a Jesús, lo abandonaron. 3 años y medio, uno diría, caramba, 3 años y medio por gusto invertido mi tiempo, ¿no? 3 años y medio. Es más, cuando se le aparece, Pedro dice, me voy a ir a pescar, me dice, como diciendo, esto ya no es para mí, yo no puedo esto. Y los discípulos le dijeron, vamos contigo, dice, ¿no? Pero Jesús le dice, no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y en consecuencia me seréis testigos. ¿Ven, hermanos?
El Espíritu Santo. Preocúpate por estar lleno. Y el Espíritu Santo, una vez que está lleno, a veces se vacía, a veces se va bajando. Es como que si te desconectaras. Pero vuelve al Espíritu a llenarte de Él, a vivir lleno. Eso es un estilo de vida, no es algo opcional. Si no puedes ser transformado, si no cambias, pregúntate si estás siendo lleno del Espíritu. ¿Amén? El Espíritu también tiene que ver con la militancia, pero ya cuando hablemos de militancia lo veremos. Sé ejemplo en fe. Voy a correr rapidísimo, por favor, no quiero extenderme más. Sé ejemplo en fe. ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien que tiene fe? ¿Te contagia o te desanima? Te anima, ¿no es cierto? Alguien que tiene fe se nota también en su manera de orar, en su manera de encarar las cosas, en su manera de encarar las necesidades, cómo las encara y cómo influencia una persona con fe en los demás. Esto es importante también en las coyunturas y también en los esposos. Un hombre con fe transmite fe a sus hijos. Les ayudan a ser instruidos en fe. Una coyuntura con fe transmite fe a sus discípulos. Dios va a hacer esto. Dios ha prometido esto. Dios tiene poder suficiente. Yo creo en el Señor. Creo que Él va a cumplir sus promesas porque Él ha dado promesas y Él es fiel. Él va a ser fiel siempre, ¿no? Entonces uno tiene que transmitir la fe. Una persona que tiene fe es una persona coherente. No solamente tiene fe en el culto, porque acá todos tenemos fe. Oh, el Señor, Cristo. Y está bien tener eso, está bien proclamar, pero que esa fe no sea para acá solamente, sino también que sea fe para tu casa, fe para tu trabajo, fe para donde vayas, fe para cuando manejas. Ten fe. Entonces el que tiene fe es coherente. El que tiene fe tiene valentía en encarar las cosas. Uno que no tiene fe no puede encarar las cosas. No puede encarar la falta de trabajo para ir a buscar trabajo. No puede encarar las circunstancias difíciles. El que tiene fe lo hace. Y acá Pablo le dice a Timoteo, ten fe, sé modelo de fe, contagia la fe a los demás, a los que te escuchan. En la casa hay muchas necesidades, pero si está el Espíritu del Señor, y además de eso hay fe, donde se vea que los padres están orando por los hijos están por rendirse, y el padre dice, bueno, vamos a confiar, vamos a creer. O alguien que tuvo una enfermedad, ¿no? Vamos a creer que Dios tiene poder para sanarte, ¿no? Y moverse en fe, formando familias conforme a la palabra de Dios. Y la fe influencia, hermanos. Tu casa va a cambiar si da de otra manera. Y por último, sé fe en pureza. Y terminamos, ¿no? Sé fe en pureza. Sé ejemplo en pureza. Algo que es puro no tiene mancha, ¿qué más? No tiene mezcla. No tiene contaminación. ¿No? ¿O no? La persona que va a influenciar en su casa tiene que ser una persona que conoce la pureza. Y segundo, es una persona que se cuida de no contaminarse, ¿no? Moisés, siempre me acuerdo de esto, estamos terminando, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, vamos a leerlo rápido ya para terminar. Moisés le dice al pueblo, estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón,
las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y además le dice, al acostarte, al levantarte, estando en tu casa, en el camino, lo pondrás como señal en tus manos, entre tus ojos, y también las escribirás en los postes de tu puerta y en las mismas puertas. ¿Y por qué dice esto Moisés? Porque Dios es santo. Porque Dios no puede habitar con el pecado. Él perdona el pecado, pero no habita con el pecado. Dios tiene misericordia para con el que se arrepiente. La persona arrepentida tiene que estar buscando pureza. Pureza en lo que ve, pureza en lo que sus ojos ven, pureza en lo que oye. Ahí entran muchas cosas, ¿no? Ahí entra las calumnias, los chismes, las murmuraciones, todo, en lo que oye, o también cuando hay chistes en doble sentido, orientados hacia lo sexual de repente, pureza en lo que oye, pureza en lo que ve, los programas de televisión, las cosas que ve, ¿no? Los diarios, las revistas, todo lo que ve, ¿no? También en lo que toca, y lo que cuida lo que habla, y cuida sus pies a qué sitios se dirige, a qué sitios no debería ir, ¿no? Porque sabe que su Padre Celestial lo ve. Entonces, pureza es libre de contaminación. Y cuando uno está puro, yo no sé, yo creo que todos son puros, pero cuando uno está puro, tiene mucha paz. Y uno se siente en su interior satisfecho. ¿Por qué? ¿Por qué te hace sentir bien? Porque nosotros, hermanos, hemos sido diseñados para que seamos puros. No ser puro es estar fuera de lugar. Siendo puros, estamos en el lugar correcto y nos sentimos bien porque fuimos creados por Dios para ser puros, santos e irreprensibles, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás bien, cuando Él es puro, tienes paz. No hay un conflicto dentro de ti. Pero cuando nosotros sabemos que estamos haciendo cosas que no debemos, hay turbación. Se nos va la paz. Entonces, qué importante la pureza. Pureza en lo que vemos, como dije. Y cuando estamos en ese nivel de pureza, ¿cómo influimos en nuestro ambiente, hermanos? Un puro no quiere, como dije, un puro tiene que conocer lo que es la pureza, es lo que a Dios no le agrada. Y segundo, tiene que ser cuidadoso. Yo no me quiero contaminar. No me quiero contaminar. Yo no voy a escuchar estas cosas que no me edifican. No voy a ver programas de televisión que rozan con la grosería y con la desnudez, con el doble sentido. No voy a decir malas palabras, groserías. No voy a hablar mal de otros. No queremos escuchar tampoco que nos hablen mal de otros, porque hay chismosos, hay boca chismosa y hay oído chismoso. El que escucha un chisme es cómplice del chismoso. No te vas a decir, no, él es el que chismea, yo no. No, pero si tú lo escuchas, tú eres chismoso también, porque hay boca chismosa y hay oído chismoso. Quiero ser puro. A veces no es fácil estar con un puro. Bueno, hermanos, estas 5 cosas van a influenciar en tu casa, van a influenciar a tu familia. Entonces, esta mañana animo a los padres, animo a los hijos que usen estas cosas que Pablo le da a Timoteo. Son elementos súper sencillos, pero muy explosivos, que van a traer influencia, una influencia tremenda
en tu casa. Amén. Palabra, conducta, ¿qué más? Amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Oramos? ¿Sí? Vamos a pedir al Señor. Padre, te damos gracias porque tu escritura nos hace sabios. Porque tú tienes toda palabra, todo consejo